Esperando que tengan un miércoles tranquilo y pues nuestra misión es cumplir con los trabajos que nosotros tenemos por ahí pendientes, ¿sí? Y vamos a continuar nosotros hablando de lo que es la corriente eléctrica y sus manifestaciones. Acuérdense, ya hablamos que es un tema muy importante porque hoy en la actualidad creo que no hay ninguna actividad que no se dé en presencia de la corriente eléctrica o nos auxiliamos del fenómeno de la corriente eléctrica, ¿sí? Dice que las cargas eléctricas de los átomos poseen características no solo por sí mismas, sino también cuando se desplazan. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los protones, que son las cargas eléctricas positivas, y los electrones, que son las cargas eléctricas negativas, mientras están estáticas o se manifiestan como cargas independientes, no existe ningún flujo. Cuando estos se unen, se genera la corriente eléctrica, ¿sí? Nosotros hablamos de las características que pueden tener las cargas eléctricas positivas, que son los protones, que están en movimiento en un sentido, y las cargas eléctricas negativas, que son los electrones, que están en movimiento de otro sentido. Cuando se unen es cuando se genera el fenómeno de la corriente eléctrica. Nosotros lo hemos visto en los cables de corriente. Si nosotros tomamos uno de los polos, no pasa nada, absolutamente nada, ¿sí? Podemos soltar ese polo y tomamos el otro polo y tampoco. Pero ¿qué pasa si tomamos un polo con una mano y el otro polo con otro? Se cierra el circuito y se genera la corriente eléctrica que pasa a través de nuestro cuerpo y es lo que nosotros manifestamos como un dolor, no sé, muchas veces simplemente como lo que nosotros llamamos como un toque, ¿no? Dice, cuando las cargas eléctricas se mueven, se dice que existe una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces nosotros, cuando tenemos la corriente eléctrica, podemos asegurar que hay movimiento de las cargas eléctricas, que en este caso pueden ser los protones y los electrones. Cuando se genera la corriente eléctrica, estos dos tipos de carga van a desplazarse, van a moverse en un solo sentido, ¿sí? Dice, la energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es decir, como el movimiento de las cargas eléctricas que pueden ser positivas o negativas. En este caso pueden ser los protones y los electrones, a través de un cable conductor metálico como consecuencia de la diferencia de potencial que un generador, ¿sí?, esté aplicando en su extremo. ¿Qué quiere decir? Que para que estos dos tipos de carga, ¿sí?, se muevan, va a haber necesidad de que un generador, ¿sí?, de un generador lo provoque el movimiento, ¿sí? Por naturaleza, las cargas eléctricas están en movimiento, pero en forma individual, los protones y los electrones. Pero cuando un generador las lleva en un sentido, es cuando se genera la corriente eléctrica, ¿sí? Nosotros sabemos que la corriente eléctrica hoy en la actualidad es fundamental, indispensable, y el hombre día con día va creando herramientas, instrumentos, aparatos que nos van facilitando la actividad que desarrollemos, el trabajo que desarrollemos, gracias a la corriente eléctrica que se genera con los tipos de carga positiva y negativa, que son los protones y los electrones. Entonces debemos entender que para que se genere la corriente eléctrica debe circular, moverse en un solo sentido las cargas eléctricas positivas y las cargas eléctricas negativas, ¿sí? Bien, vamos nosotros a contestar las siguientes preguntas en la actividad, ¿sí? La primera que dice, ¿qué es la electricidad y cómo se manifiesta? 2, ¿qué es la electricidad en movimiento? 3, ¿cuáles son los diferentes tipos de electricidad? 4, ¿dónde se utiliza la corriente eléctrica? Y 5,
cómo se mide la corriente eléctrica, ¿sí? Nosotros en nuestra casa tenemos un medidor y cada mes, cada 2 meses vamos y pagamos. Bueno, ¿y cómo saben? ¿Cómo saben cuánto consumiste? ¿O cómo saben cuánto vas a pagar? ¿Sí? Nosotros hablamos de kilowatts, de kilowatts hora, hablamos de amperes, amperios, ¿sí? Y muchas veces no nos ubicamos si se trata de la medida, si se trata de la intensidad, si hemos oído el término candelas, en electricidad oímos varios términos y son unidades de medición, pero unas nos sirven para ver la intensidad de corriente, otros para la intensidad de luminosidad, otros para ver el consumo, otros sí. Entonces, ¿cómo se mide la corriente eléctrica? ¿Sí queda claro? Entonces, jóvenes, esperando que tengan lo que resta del día, un miércoles tranquilo, bueno, esperamos su actividad y recuerden, ya todos los maestros estamos en el mismo tenor, recibir sus trabajos para poder comenzar a llenar los espacios vacíos donde ustedes no han entregado el trabajo y están con 0, ¿sí? Y ese 0, acuérdense, les va a afectar en su promedio. ¿Salen, jóvenes? Bueno, que tengan un bonito día. Gracias.